Faltaban horas para nuestra boda. Y el video que recibí me partió en dos. Nunca imaginé que terminaría escribiendo algo como esto, pero han sido semanas complicadas. Y siento que necesito poner en palabras lo que pasó, no porque crea que me vaya a sanar de inmediato, sino porque la historia sigue dándome vueltas en la cabeza y hay momentos en los que no logro distinguir si estoy avanzando, si estoy estancado en lo que ocurrió. Esta historia comenzó hace más de un año, aunque la parte más fuerte pasó en un solo día, justo antes de lo que debía ser el día más importante de mi vida. Tengo 28 años y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer llamada Elena. Estuvimos juntos 5 años y desde el inicio yo pensé que había encontrado a alguien con quien realmente podría construir algo duradero. Ella tenía una forma de hablar que siempre transmitía seguridad, aunque ahora que lo pienso con más calma, creo que en muchas ocasiones esa seguridad era solo una fachada que yo confundí con madurez. Durante los primeros años las cosas parecían ir bien. Había momentos de complicidad, conversaciones largas sobre el futuro y planes que imaginábamos juntos. Yo trabajaba mucho para poder pagar parte de la boda y también para ahorrar algo de dinero para la vida que ambos habíamos proyectado. Elena siempre decía que admiraba mi disciplina, mi forma de mantenerme firme ante los objetivos, pero con el tiempo empecé a notar señales pequeñas que en su momento preferí no ver como advertencias. No eran cosas terribles, sino comentarios extraños, insinuaciones, comparaciones que no entendía del todo, críticas veladas sobre decisiones que tomaba. Por ejemplo, cada vez que ahorraba un poco más de lo usual, ella decía algo como: obsesionas con las metas, aunque también decía que quería estabilidad económica. Era un doble mensaje que yo interpretaba como una forma de presión que en su momento no supe leer con claridad. A pesar de esos detalles, yo seguía convencido de que ella era la persona correcta. Cuando decidimos comprometernos, todo pareció tomar sentido. La propuesta no fue algo ostentoso, era lo que teníamos y lo que podíamos pagar. Ella lloró, me abrazó y me dijo que yo era su hogar, y no lo cuestioné. ¿Por qué habría de hacerlo? Durante años pensé que el matrimonio sería una continuación natural de nuestro camino y que la boda sería simplemente el inicio formal de esa vida soñada. Los preparativos fueron intensos. Ella se involucró más que yo porque, según decía, siempre había soñado con ese momento. Su madre también participó mucho, y aunque en ocasiones discutían sobre detalles de decoración o listas de invitados, lo consideré normal dentro del estrés de organizar una ceremonia. Yo intentaba aportar lo que podía desde mi lado, principalmente en lo financiero y en resolver trámites, pagos y reservas. A medida que se acercaba la boda, empecé a notar que Elena estaba más tensa, pero siempre tenía una explicación: que si el vestido no estaba listo, que si la música no era lo que quería, que si la lista de invitados la agobiaba. Yo trataba de mantenerme tranquilo, y aunque los días eran cansados, tenía la ilusión de que todo sería recompensado cuando estuviéramos juntos frente a nuestros amigos y familiares dando ese paso. La semana de la boda fue un torbellino. Cada día había algo que resolver. El lugar, el banquete, la llegada de algunos familiares que venían de lejos. Elena decía que estaba emocionada, pero cada vez que yo hablaba sobre el futuro parecía distante. Lo atribuía al estrés. Nunca pensé que fuera otra cosa. De hecho, la noche anterior a su despedida de soltera me dijo que sentía mariposas en el estómago, por la emoción, aunque yo la noté con una mirada que no lograba descifrar del todo. Ahora sé que no eran nervios por la boda, sino nervios por algo que estaba ocurriendo detrás de mi espalda sin que yo lo sospechara. El día anterior a la boda, Elena tuvo su despedida de soltera. Yo no quería hacer nada especial para la mía, pero mis amigos insistieron y dijeron que aunque fuera algo sencillo, valía la pena salir a cenar y distraerme un rato. Acepté más por ellos que por mí. No quería fiestas, ni alcohol, ni nada ruidoso. Solo algo tranquilo que me permitiera descansar la mente un momento. Nos reunimos en un pequeño restaurante, hablamos de anécdotas, recordamos cosas divertidas y durante un par de horas sentí que todo en mi vida tenía sentido y que estaba a punto de vivir un gran día. Mientras tanto, según me dijeron después, la despedida de Elena fue algo completamente distinto. No sé quién la organizó, ni quién llevó al stripper, ni quién decidió grabar lo que ocurrió, pero lo que pasó ahí cambió la historia de mi vida de la forma más humillante posible. Yo regresé a casa después de mi cena, me acosté y comencé a repasar mentalmente los pasos del día siguiente. Despertar temprano, ir por el traje, coordinar a los invitados, revisar los últimos detalles del transporte. Me dormí tranquilo porque mi noche había sido sencilla, sin excesos y nada fuera de lo normal. Pero mientras dormía, al otro lado de la ciudad, Elena estaba cruzando una línea que yo jamás imaginé que cruzaría. A las 6 de la mañana recibí una llamada de mi amigo Daniel. Recuerdo haber despertado sobresaltado porque él nunca me llama a esa hora, menos un día antes de mi boda. Contesté con la voz adormilada y lo primero que escuché fue: tienes que venir a casa, es urgente. Le pregunté qué estaba sucediendo, pero no quiso decírmelo por teléfono. Me puse lo primero que encontré,
Tomé las llaves y fui a su departamento. Cuando llegué, me abrió con una expresión que nunca antes le había visto. Ni enojo, ni tristeza, ni desprecio. Era una mezcla rara de cuidado, de incomodidad, casi como si no supiera cómo decir lo que estaba a punto de decir. Entré a la sala y vi a mis otros 2 amigos sentados, con el teléfono en la mano. Me quedé quieto. Daniel me entregó el suyo y me dijo, no queremos que lo veas, pero tienes que verlo. Era un video grabado en la despedida de Elena. Un video donde no solo aparecía el stripper, sino también ella de una forma que jamás imaginé que vería en mi vida, menos aún un día antes de nuestra boda. No quiero relatar los detalles, pero era evidente lo que estaba ocurriendo. No había espacio para dudas, ni explicaciones confusas, ni malentendidos. Era lo que era. Y lo que más me impactó no fue el acto en sí, sino las risas, los gritos, la forma en que ella parecía, completamente despreocupada, como si la boda del día siguiente no significara algo importante. Ese video estaba siendo compartido en un grupo privado. Alguien de la despedida lo había enviado. No sé si con mala intención o si simplemente no midió las consecuencias. Pero una de las asistentes lo reenvió a otra persona y otra más hasta que terminó llegando a alguien que conocía a uno de mis amigos. Recuerdo que mi cuerpo dejó de responder. Daniel me decía cosas pero no las escuchaba. Mi respiración era irregular. Quería gritar pero no podía. Quería llorar pero tampoco podía. Solo sentía una presión en el pecho como si alguien me estuviera aplastando. El primer pensamiento que tuve fue que debía irme de inmediato donde estuviera Elena y pedirle una explicación, pero mis amigos me detuvieron. No vayas, dijo Daniel. No hoy, no así. No te merece. Me quedé sentado sin saber cuánto tiempo. Tenía la mente llena de imágenes que no quería ver, pero que estaban ahí. Me preguntaba si esto había sido un error, si ella realmente me quería, si la boda significaba algo para ella. Me preguntaba cómo era posible que yo hubiera estado tan ciego. Necesitaba una respuesta y al mismo tiempo temía recibirla. Después de varios minutos, decidí llamar a Elena. Necesitaba escuchar su voz, aunque no supiera qué iba a decirle. Llamé 1, 2, 3 veces. No contestó. Le escribí un mensaje. Necesito hablar contigo. Es urgente. Pasaron 10 minutos sin respuesta, luego 20, pues 30. Y entonces sin previo aviso llegó una nota de voz de ella. Una nota de voz de 5 segundos. Solo dijo, hablemos luego. Esa frase dicha con un tono extraño, como si no pasara nada, fue la señal definitiva de que algo más grande estaba ocurriendo detrás de todo esto. Sentí que me estaba volviendo pequeño, casi invisible, dentro de una historia que no terminaba de entender. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, mis amigos comenzaron a recibir capturas. Alguien, no supimos quién, estaba intentando decir en redes sociales que yo estaba exagerando, que el video no significaba nada. Yo era demasiado sensible, que Elena solo estaba divirtiéndose y que los hombres también hacen cosas en sus despedidas. Pero los comentarios no se inclinaban hacia ella, nadie la defendía. El video lo decía todo. Y yo estaba a punto de enfrentar una verdad que no sabía si podría soportar. Actualización 1. Lo que ocurrió después del video fue una mezcla de silencio, confusión y una sensación constante de estar observando mi vida desde afuera, como si la persona que estaba viviendo todo aquello no fuera yo. Suena extraño, pero hay momentos en los que la mente pareciera desconectarse un poco para protegerse y eso fue exactamente lo que sentí mientras mis amigos seguían recibiendo mensajes y notificaciones que no quería ver. El mundo se movía demasiado rápido mientras yo permanecía quieto en medio del ruido. Eventualmente decidí tomar mi teléfono otra vez para llamar a Elena, pero no obtuve nada más que silencio. Hablemos luego. Se transformó en una especie de muro que ella misma había levantado para no enfrentar de inmediato lo que había hecho. Mis amigos insistían en que no fuera a verla, en que esperara a que ella diera señales de vida, pero yo no podía quedarme quieto mucho más tiempo. Era mi boda, era mi prometida, era mi futuro, el que estaba por derrumbarse. Y aunque todos veían el colapso claro como el día, yo todavía tenía una parte de mí tratando de entender si había algo que salvar o si estaba ante el final absoluto de una etapa que creí segura. Volví a casa para intentar ordenar mis ideas. Cerré las cortinas, me senté frente a la cama y respiré varias veces, tratando de recuperar el ritmo. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes del video, escuchaba risas que no quería escuchar. La sensación de traición volvía a caer sobre mí como un peso inmenso que no sabía cómo levantar. No sabía si estaba más molesto por el acto en sí o por el desprecio que transmitía la forma en que ella lo había hecho. La despreocupación, la falta de cualquier tipo de consideración hacia lo que representaba ese día para mí. Después de 1 hora sin respuesta, decidí llamar a la madre de Elena. No sabía si era la decisión correcta, pero necesitaba respuestas. Ella contestó con un tono de voz cansado, como si también hubiera pasado mala noche, y al escuchar mi nombre guardó unos segundos de silencio.
¿Estás bien? Preguntó finalmente. No supe qué responder. Sentía tantas cosas al mismo tiempo que cualquier palabra parecía insuficiente. ¿Viste el video? Preguntó ella, con un tono que mezclaba vergüenza y enojo. Le dije que sí. Ella suspiró profundamente. No sé cómo explicarlo. Yo tampoco sabía que algo así iba a pasar. Pensé que sería una reunión tranquila, pero se salió de control. Elena no quería que pasara nada, pero no terminé de escuchar la explicación. No porque no quisiera hacerlo, sino porque había algo en el tono de su voz que dejaba claro que no había manera de justificar lo ocurrido, ni aunque lo adornara con palabras suaves o con argumentos sobre la presión del ambiente. Cuando se rompe algo así, no hay forma de arreglarlo con frases diplomáticas. Le dije que necesitaba hablar con Elena y que le pidiera que me llamara lo antes posible. Ella aceptó, aunque no sonaba convencida de que su hija me respondería pronto. Colgué y volví a sentarme en la orilla de la cama. Difícil procesar que la persona a la que le había entregado 5 años de mi vida, la mujer con la que había planeado una boda, la mujer a la que le había prometido un futuro juntos, pudiera comportarse de esa manera justo antes de unirnos en matrimonio. Las emociones seguían mezclándose entre sí, sin orden y límites claros. Había momentos en los que sentía un profundo dolor y otros en los que lo único que percibía era una especie de vacío frío que no sabía si quería analizar. A mediodía finalmente recibí un mensaje de Elena. No una llamada, no una nota de voz, solo un mensaje escrito que decía: necesito tiempo para aclarar lo que pasó. No quiero hablar así. Dame espacio. Ese fue el momento exacto en el que sentí algo dentro de mí romperse de forma definitiva. Porque pidiera espacio, sino porque la frase estaba construida como si lo ocurrido fuera un malentendido cualquiera, como si el video no mostrara lo que claramente mostraba, como si la responsabilidad estuviera en mí por querer hablar de inmediato. Le respondí: Elena, la boda es mañana, necesitamos hablar. Y ella solo dijo: hablemos por la tarde. Esa frase era suficiente para entender que no había remordimiento real, solo evasión. Mientras esperaba, mis amigos llegaron a mi casa sin que yo se los pidiera. Sabían que no debía estar solo, y aunque no dije nada, agradecí muchísimo su presencia. Sentarnos en silencio era mejor que estar solo con mis pensamientos. Ellos también estaban indignados, pero intentaban mantener la calma por mí, aunque sus expresiones hablaban mucho más que cualquier palabra. Las redes sociales empezaron a volverse un tema difícil. Algunas personas que estuvieron en la despedida comenzaron a publicar indirectas tratando de minimizar lo que había ocurrido, diciendo que las despedidas son para divertirse, que nadie debería juzgar, que no era para tanto. Pero algo curioso empezó a suceder en lugar de que la gente se pusiera de su lado. La mayoría de comentarios se inclinaban completamente hacia mí. Personas que ni siquiera conocía escribían: ¿cómo va a casarse si un día antes hace algo así? El respeto no se descansa, no se justifica de ninguna manera. Y mientras tanto, Elena intentaba publicar frases ambiguas que buscaban generar lástima o confusión, para que pareciera que yo era el exagerado. Decía cosas como: cuando alguien no te entiende duele, todos cometemos errores. La presión puede llevarnos a actuar sin pensar, pero cada intento de victimizarse era recibido con reacciones en su contra. No insultos, sino señalamientos firmes. Estaba cansada de ver ese tipo de comportamientos disfrazados de equivocaciones sin consecuencias. A las 6 de la tarde, finalmente recibí una llamada de Elena. Atendí con la respiración contenida. No quería hablarlo antes porque necesitaba calmarme, dijo. No esperaba que se hiciera tanto escándalo. No sabía si reír o si colgar. ¿Escándalo? Era la respuesta que daba después de destruir una relación de años y pisotear nuestra boda menos de 24 horas. Le pedí que me dijera qué había pasado realmente. Hubo silencio. Un silencio largo. Solo fue un momento, dijo por fin. Me dejé llevar, no pensé que tuviera tanta importancia. La frialdad con la que lo dijo fue peor que el video. No había arrepentimiento, ni culpa, ni conciencia del daño. Solo una especie de defensa vaga, como si todo lo que había hecho fuera una travesura sin peso real. ¿Qué esperas que haga mañana? Pregunté, intentando mantener la voz estable. No sé, respondió. Pero creo que lo mejor sería cancelar la boda por ahora. Dejamos que las cosas se enfríen y luego vemos. Como si yo fuera a querer, luego como si después de todo eso hubiera un más adelante. Esa llamada terminó de aclararlo todo. Para Elena, yo era una opción segura, un respaldo emocional, una estructura estable y nada más. No entendía el significado de la fidelidad ni del respeto. No entendía lo que había hecho. Y ni siquiera parecía querer entenderlo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No fue ira, no fue tristeza.
Fue una especie de claridad helada, como cuando uno se da cuenta de que ha estado sosteniendo un objeto frágil durante mucho tiempo sin saber que tenía grietas ocultas. Nada de lo que había compartido con ella era tan sólido como yo creía. Mis amigos y yo pasamos horas hablando sobre lo que debía hacer. Separar la boda no era decisión complicada en sí misma, pero sí emocionalmente complicada. No por ella, sino por lo que significaba reconocer que toda esa etapa de mi vida estaba cerrándose de una manera abrupta y dolorosa. Finalmente envié un mensaje a todos los invitados, explicando que la boda se cancelaba por motivos personales. No di detalles, no mencioné el video. No quería entrar en un círculo de chismes, solo dije lo necesario. Los detalles ya corrían por su propia cuenta. Esa noche dormí poco. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía que la historia no habría terminado ahí. Y no me equivocaba. Lo que vino después abrió el camino a una verdad aún más grande, una realidad que no solo me alejó Elena, sino que puso en evidencia cosas que habían estado escondidas desde mucho antes. Actualización 2. Después de cancelar la boda, pasaron días enteros en los que no sabía qué hacer con toda la energía acumulada que me había quedado en el cuerpo. Era como si mi mente hubiera estado corriendo durante semanas y de pronto alguien hubiera apagado el motor sin avisar. La falta de ruido me hacía sentir extraño. No sabía si extrañaba a Elena o si solo extrañaba la idea de la vida que creí que tendríamos. Tal vez extrañaba a la persona que pensé que era, y no a la que realmente había sido conmigo. La caída pública de Elena no tardó en hacerse evidente. A pesar de que yo nunca mencioné nada directamente, la gente fue juntando las piezas con facilidad. El video seguía circulando en círculos pequeños, y aunque nunca llegó a hacerse viral, se movía lo suficiente como para que sus intentos de presentarse como víctima no funcionaran. Ella publicó frases vagas, historias donde decía que estaba viviendo un momento difícil, que había sido juzgada con dureza, que la gente no entendía la presión que sentía. Pero cada vez que intentaba victimizarse, los comentarios eran más firmes. La gente no estaba dispuesta a aceptar su narrativa. Yo no participaba en nada de eso. No respondía a comentarios, no daba explicaciones, no corregía a nadie. No quería estar involucrado en una guerra pública, pero el silencio, al parecer, terminó siendo más poderoso que cualquier mensaje que pudiera haber escrito. La gente entendía sin necesidad de que yo dijera algo. No había nada que explicar, la historia se explicaba sola. Con el paso de los días, comencé a notar algo que en su momento no supe si considerar justo o excesivo. La opinión pública en mi entorno se inclinaba completamente hacia mi lado. No porque yo lo buscara, sino porque Elena misma se encargó de hundirse intentando minimizar su conducta. Mientras más justificaba lo ocurrido, más se encerraba en una espiral que la dejaba mal parada frente a todos. Era como ver a alguien darse cuenta de una consecuencia tarde y tratar de corregirla sin saber por dónde empezar. Una tarde recibí un mensaje suyo. Esta vez no pedía espacio ni intentaba disfrazar la situación con palabras suaves. Solo escribió: necesito que hablemos. No quería hablar, pero sí necesitaba un cierre. Nos vimos en un café. Ella llegó con el cabello recogido, ojos cansados y un gesto tenso, casi como si esperara que yo le gritara o que le reclamara cosas que en el fondo sabía que había hecho sin justificación. En cuanto se sentó, noté que había perdido parte de su seguridad habitual. Ya no tenía esa postura firme que tanto la caracterizaba. Parecía alguien distinto, alguien consciente de que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Quiero decirte que lo siento, dijo casi en un susurro. No sé cómo justificar lo que pasó, no sé cómo explicarlo. Fue un error, lo sé. No respondí de inmediato, no porque quisiera hacerla sufrir, sino porque necesitaba asegurar que mis palabras no salieran impulsadas por dolor o resentimiento. No se trata de un error, respondí después de un momento. Trata de decisiones, de respeto, de lo que significaba para nosotros lo que íbamos a hacer. Ella bajó la mirada. No lloraba, pero se esforzaba por mantener la compostura. No quiero perder todo lo que construimos, dijo. No quiero que esto sea el final. Y aunque esa frase podría haber tenido algún efecto en mí en el pasado, esa tarde no sentí nada. Era como si sus palabras intentaran entrar en un lugar que ya estaba completamente cerrado. Lo que quedaba dentro era memoria, no anhelo. El final ya pasó, respondí. Lo que queda ahora es otra cosa. Elena no volvió a insistir. No pidió otra oportunidad ni intentó negociar. Tal vez porque sabía que no había espacio para ambas cosas. No había una versión del futuro donde eso pudiera reconstruirse. Después de esa conversación pensé que todo terminaría ahí. Simplemente nos alejaríamos, que cada quien seguiría su camino, que el asunto quedaría enterrado con el tiempo. Pero no fue exactamente así. Había algo más que necesitaba resolver, algo que había descubierto en los días posteriores al escándalo. Un amigo cercano, que trabajaba de manera independiente como fotógrafo, me contó que había recibido una llamada anónima días antes de la boda. Alguien, que evidentemente era Elena, le había pedido que investigara si yo había sido completamente fiel durante nuestra relación, insinuando que necesitaba asegurar que yo no fuera a engañarla después del matrimonio.
Lo dijo como si fuera un detalle menor, pero para mí reveló algo profundo. Mientras yo dedicaba mis días a trabajar por nuestra boda, mientras yo trataba de construir una vida para ambos, ella desconfiaba de mí al punto de querer investigar mi vida privada sin motivo alguno. Esa información fue lo que me llevó a tomar la decisión que se convertiría en mi venganza nuclear. No porque quisiera destruirla, sino porque necesitaba recuperar algo de mí mismo que ella intentó robar sin que yo lo notara. Lo primero que hice fue revisar las finanzas compartidas que habíamos formado para la boda. Había pequeños gastos que ella había hecho sin consultarme, nada grave, en apariencia, pero al revisarlos con calma, comencé a notar patrones. Había pagos a nombre de servicios que nunca utilizamos, depósitos a cuenta, que no eran mías, compras que no se relacionaban con la boda. Todo eso hecho desde una cuenta conjunta que yo había financiado en mayor parte. Consulté a un abogado amigo de la familia. Le mostré los extractos, le expliqué todo lo ocurrido. Me dijo que legalmente podía proceder a reclamar esos fondos por uso indebido del dinero destinado a un contrato conjunto. No era un juicio complicado, no era escandaloso, pero si era algo que generaría un impacto claro y directo, ella tendría que devolver cada centavo que había usado de forma inapropiada. Y así lo hice. Presenté una queja formal por mal uso de fondos compartidos y comencé un proceso que la obligó a devolver una parte considerable del dinero que había tomado sin consultarme. No fue una suma enorme, pero fue un golpe financiero significativo para ella, especialmente porque su imagen pública estaba ya bastante deteriorada y sus intentos de generar ingresos adicionales no estaban siendo fructíferos. La segunda parte de mi venganza nuclear fue más silenciosa. Decidí publicar un mensaje breve en mi perfil personal, sin mencionar su nombre, sin señalar a nadie, sin describir detalles. Solo dije: los compromisos no se rompen en un día, se rompen mucho antes, cuando dejamos de ser honestos con nosotros mismos. A veces perder algo que creíamos seguro es la forma más clara de recuperar libertad. Ese mensaje se compartió más de lo que esperaba. No por morbo, sino porque muchas personas se identificaron con él. Era un mensaje limpio, sin ataque, sin drama. Pero quienes conocían la historia y ella misma supieron que era el cierre que yo había decidido darle. Ella intentó responder con más indirectas, pero ya nadie prestaba atención. No porque la gente quisiera atacarla, sino porque su versión ya no tenía fuerza. Era evidente que el relato que había construido alrededor de sí misma había perdido credibilidad. Con el tiempo me alejé por completo de ese círculo social, por vergüenza, sino porque sentía que era un capítulo que debía cerrar sin dejar flecos sueltos. Comencé a enfocarme en mi trabajo, en mis amistades, en mis proyectos. Pero el hábito de hacer ejercicio, de leer, de tener momentos para mí, cada día se sentía un poco menos pesado, y cada noche dejaba de estar cargada con tanto ruido interno. Meses después escuché que Elena se había mudado a otra ciudad. No supe más, no quise saber más. Y no fue por rencor, sino por algo mucho más simple. Hay historias que, cuando terminan, deben quedarse en su lugar, en el pasado, sin arrastrarlas al presente. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, no siento dolor ni nostalgia. Solo siento una especie de calma fría, que me recuerda que sobreviví a algo que pudo haberme destronado emocionalmente. Aprendí a cuidarme, a poner límites, a reconocer señales, a no romantizar comportamientos que terminan lastimando. No soy perfecto y no pretendo serlo, pero después de todo lo ocurrido, por fin entendí algo que me costó años aprender. A veces, la paz llega cuando cerramos una puerta sin miedo a que del otro lado alguien decida no volver a tocarla.